Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sartre y la libertad humana. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre algunos aspectos básicos de la filosofía existencialista, humanista y fenomenológica de Jean-Paul Sartre. Fue indudablemente un testigo y observador atento de nuestro tiempo. Nació en 1905 en Francia y murió en 1980. Tuvo una vida relativamente larga y ya desde su juventud está enormemente influido por la fenomenología de Husserl, pero diríamos que desarrolla un pensamiento fenomenológico independiente y propio y original. Sartre está convencido de que la conciencia es apertura a la realidad o apertura al mundo y también a los demás. También considera que cuando el hombre no tiene ya objetivos, el mundo carece de sentido. Por otra parte, es un filósofo que se considera a sí mismo ateo, sin ninguna duda, y también afirma en su pensamiento la validez del marxismo, del materialismo histórico. En cuanto a su producción, como filósofo, como profesor y como pensador y escritor, pues es una producción realmente variada, inmensa también, porque publica novelas, publica teatro, publica tratados filosóficos, ensayos, etc. En su novela, por ejemplo, La náusea, de 1938, escribe: «No hay ningún ser necesario que pueda explicar la existencia, todo es gratuito, y cuando uno cae en la cuenta de ello, el estómago se revuelve y todo se pone a flotar». Es lo que él denomina la náusea. Ciertamente, el ateísmo de Sartre es muy claro, muy evidente para él. Está totalmente convencido de que no existe Dios, de que no existe otra vida después de la muerte, y eso cambia mucho los planteamientos filosóficos en relación con la vida, en relación con la libertad, con el ser humano, con la moral o con la ética, y también, por supuesto, con la política, indudablemente. Podemos decir que el hombre tiene que inventar al hombre, de alguna manera, y son sus propias palabras. En una obra de su, podríamos decir, juventud, en la trascendencia del ego, en la que está desarrollando planteamientos fenomenológicos, Sartre afirma que el yo no es un habitante de la conciencia, es un ente del mundo. Aquí Jean-Paul Sartre se está separando del idealismo fenomenológico de Husserl y de cualquier tipo de espiritualismo o idealismo de otros filósofos anteriores. Para Sartre es evidente que el hombre elige su libertad y que ésta es incondicionada. Puede cambiar además en cualquier momento su proyecto fundamental de vida, cada ser humano. Diríamos que no hay una esencia fija en la vida de las personas. El hombre, por lo tanto, puede tener numerosas aspiraciones, numerosos proyectos, etc. Y en eso sí está de acuerdo Sartre, en que el hombre es un ser que proyecta ser Dios, en el sentido de que intenta hacer cosas grandes, cosas magníficas, etc. Y en este sentido busca la perfección. Algo parecido, si queremos, a la perfección divina, aún sabiendo, según Sartre, que Dios no puede ser demostrado y que Dios no existe. En cuanto a su actividad como pensador, como filósofo, como ensayista, como novelista, como dramaturgo, es una actividad frenética y que se mostró en distintos sectores. Por ejemplo, fue un filósofo comprometido, también fue, diríamos, la cabeza rectora del Mayo francés, del Mayo del 68, fue novelista, fue ensayista, fue dramaturgo y también guionista de cine. Y escribió muchísimo. Además, él también se preocupó de cuestiones de tipo social, de tipo político, y siempre fue un pensador muy comprometido con su tiempo. Diríamos que tuvo una función clave en el desarrollo del Mayo del 68 y en los años anteriores y posteriores también. Fue el intelectual más reconocido de Francia durante su vida, etc. Para Sartre es evidente que se puede afirmar un cierto existencialismo en filosofía y también, por supuesto, un cierto ateísmo materialista, podríamos decir. O también, como es el título de sus libros, el existencialismo es un humanismo. Un existencialismo humanista también sería algo definible como lo propio del pensamiento de Sartre, porque él considera que una vez que el hombre ha sido arrojado a la existencia, a la vida, se vuelve responsable de todo lo que hace, de su proyecto fundamental, de su vida. Podríamos pensar que, al parecer, que todo es gratuito en la realidad, ya que no existe Dios, ya que no existe otra vida después de la muerte, según Sartre,
parece que eso justificaría cualquier tipo de nihilismo o simplemente de un relativismo absoluto o un escepticismo también total o radical que hiciera que valiera cualquier tipo de conducta en la realidad humana. Pero él está convencido de que no, de que a pesar de eso, aunque es verdad que en una primera etapa, que es durante los años 30, 40 aproximadamente, cuando escribió también El ser y la nada, pues hay una actitud negativa hacia, podríamos decir, una justificación de la vida o de la libertad humana hasta cierto punto. Luego esto fue cambiando y él fue reconociendo que había una responsabilidad en todas las actitudes y conductas que pueden desarrollar las personas, los sujetos libres. Pero por otra parte, también es evidente que en una de sus obras, uno de los personajes de A Puerta Cerrada le hace decir la famosa expresión "el infierno son los otros", pero de todas maneras Sartre insiste en que tenemos libertad para nosotros mismos y también en relación con los demás, a los que hay que respetar sobre todo su libertad y también sus formas de vida, sus pensamientos, sus sentimientos, etc. Ciertamente es la reafirmación de un cierto humanismo existencialista o existencialismo humanista. Por otra parte, en El ser y la nada, se dice que el mundo es lo en sí, y ante el en sí, ante la opacidad de lo material, se encuentra la conciencia, que Sartre llama el para sí. Y la conciencia para Sartre es sobre todo libertad, capacidad de elegir, capacidad de decidir de una manera voluntaria lo que se quiere hacer en la vida, y incluso llega más allá el propio Sartre, porque considera que no somos libres de dejar de ser libres, porque no elegir también es una decisión libre y tomar determinadas decisiones también es otro ejercicio de la libertad. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, estamos expresando, manifestando nuestra libertad en el fondo. Y hay otra cuestión que puede parecer que no sería algo derivable del ateísmo de Sartre, pero que realmente se puede derivar del mismo, y es que considera, desde un punto de vista ético, desde un análisis moral, que nadie tiene excusas válidas, por ejemplo, para fracasar, ya que según él, si se fracasa porque se ha elegido fracasar, o dicho de otra manera, porque no se han puesto los medios adecuados para poder intentar triunfar. Aparte que habría que decir qué es eso de fracasar, qué significados exactos tiene o qué significación exacta más precisa podemos decir que posee ese término del fracaso. Por otra parte, aún desde su ateísmo, insisto, buscar excusas significa para él tener mala fe. La mala fe presenta, según Sartre, lo querido como si fuese una necesidad inevitable. En cualquier caso, está claro que para Jean-Paul Sartre lo más importante para el ser humano es su libertad, es ejercer su libre actitud y tomar sus libres decisiones, que pueden ser acertadas, erróneas o a veces casi decisiones que no sabemos qué resultados podrán tener. En él, de todas maneras, está claro que la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, diríamos, es una negación de la metafísica clásica, de la metafísica escolástica, podríamos decir también. El hombre, para él, insisto, no es una esencia fija, es aquello que proyecta ser. Otra cuestión diferente es que ese proyecto de ser, esos objetivos que puede tener cualquier persona en la vida, se cumplan en mayor o menor medida o se dejen incumplidas esas expectativas o esos proyectos, porque la finitud humana está ahí y realmente es la que termina con los proyectos de vida. En este sentido, el propio Sartre reflexiona en sus obras, en sus escritos, acerca de la gratuidad de todo, de que a veces no se sabe muy bien qué decisiones tomar o qué actitudes llevar a cabo en la vida, porque aparentemente todo va a ser destruido por la inevitable muerte, por la inevitable destrucción de todo, que es el resultado del avance del tiempo, de la temporalidad, tanto humana como, diríamos, cósmica, la temporalidad cósmica, que todo lo destruye o todo lo cambia, todo lo transforma, podríamos decir. Pero a pesar de esto, Sartre, ya en una fase más avanzada de su filosofía, en su madurez sobre todo, desde su madurez hasta su vejez, considera que una vez arrojado el ser humano al mundo,
pues es responsable de todo lo que hace, y en este sentido pues él se muestra partidario de realizar los proyectos que uno tenga en mente y que uno quiera desarrollar en la medida de sus posibilidades, porque la vida es ante todo también posibilidad, y eso no hay que olvidarlo. Por tanto, aunque parezca que no, pues diríamos su planteamiento filosófico, ético, pues es positivo y optimista en cierto sentido, porque aun partiendo del absurdo de la realidad, del absurdo de la vida, considera que se pueden hacer pues muchas cosas y que se puede ejercer la libertad de la forma mejor posible por parte de cada individuo, de cada sujeto. De hecho, el propio Sartre pues habla de una moral social basada en la unión o en el nexo entre la libertad de cada uno y la libertad de los demás. Y en relación con su adhesión al materialismo histórico de Marx, pero no al materialismo dialéctico de Engels, pues está plenamente convencido de que el modo de producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual. Esto es compatible con la afirmación del existencialismo humanista de Sartre también. De hecho, como ya antes comenté un poco, en su obra El existencialismo es un humanismo ya se menciona la posibilidad de un sentido menos negativo de la coexistencia humana. Y esto sucedió después del ser y la nada. Realmente la filosofía de Sartre podemos pensar que es un materialismo ateo existencialista o un existencialismo materialista ateo. Podremos cambiar un poco los términos de la caracterización de su filosofía. En cualquier caso, es evidente que es un ateísmo, podríamos decir humanista, diciéndolo de una manera más clara, ateísmo humanista o ateísmo existencialismo, o simplemente existencialismo. También con una base en la fenomenología, en la descripción fenomenológica de la realidad, de los seres humanos, de las intenciones, de la conciencia, etc. Sí es cierto que la influencia fenomenológica se manifiesta más claramente pues en los años 30 en la producción de Sartre, y luego dio lugar pues a otros planteamientos que se van separando un poco más de la fenomenología y que van abordando otras cuestiones ya diríamos desde una perspectiva no tan fenomenológica como en los años 30, por ejemplo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.